Buen día. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, martes 2 de febrero del 2021. El tema es tiempo presente perfecto en su formato interrogativo. El eje transversal es estrategias innovadoras y la emoción es la empatía y el valor la comunicación asertiva. Ya, este tema interrogativo nos dice que para este curso nosotros eh, ya conocemos, porque ya se ha dado esa clase, del formato afirmativo, del formato negativo y del formato interrogativo. Entonces, por ello, nosotros aquí vamos a hacer un recordatorio acerca de esos temas, a fin de que el estudiante pues, se pueda empapar o recordar acerca de lo que ya se explicó en algún momento. Ahora, este formato, el tiempo presente perfecto, usa un verbo, en su estructura usa un verbo que se conoce como verbo en formato pasado participio. Y ese verbo pues está aquí. Todos esos verbos, ¿no? Todos los verbos en formato pasado participio están en este archivo que yo les hago como parte de la entrega. Regular, irregular verbs, up. Ese es el archivo que yo les entrego, ¿no? Ahí hay cuatro columnas y la columna amarilla es la columna de los verbos en pasado participio que vamos a usar en este tiempo verbal. Segundo, dice, vamos a tomar como base el formato afirmativo. ¿Sí? El formato afirmativo lo vamos a tomar como base para partir. ¿Sí? Y aquí habla de que, ¿para qué se usa? ¿No? Se usa para hablar en un tiempo indefinido en el pasado, sobre un tiempo indefinido en el pasado, un tiempo general no específico. No especificamos exactamente cuándo ocurrió la acción. Ahí está para qué se lo usa. Ahora, ahí justamente en la estructura de este formato, el formato afirmativo, que están observando en pantalla, ahí usamos el verbo en pasado participio que lo sacamos de esa tablita que está ahí. ¿Sí? Hay reglas que no necesariamente nos obliga a mirar esa tabla, pero simplemente por asunto de exactitud, más que todo, yo quiero que revisen la tabla y de ahí saquen los verbos, ¿no? Pero sí hay una forma de hacerlo, digamos, de forma automática. Ya, entonces ahí sí nos pasamos a al nuevo formato que vamos a explicar, que es el formato interrogativo. Dice, mira, para formar expresiones o oraciones usando el tiempo presente perfecto en formato interrogativo, usamos el formato general, ya, usamos el tiempo presente perfecto en su formato afirmativo e intercambiamos el pronombre sujeto con el auxiliar have. ¿Sí? Entonces, a este formato intercambiamos estos dos. ¿Sí? Have o has, ¿no? Y al final de la oración ponemos el signo del interrogante. Entonces, intercambiamos eso teniendo en cuenta siempre que para la tercera persona hablamos de has y para las otras, pues, es have. Listo, ¿no? Entonces ahí tenemos en pantalla 8 ejemplos con todas las personas del singular y del plural. Y está su respectiva traducción. Ahora, una pregunta en este formato involucra que nos van a necesariamente responder con un sí o con un no. ¿Sí? Entonces, hablar en sí, o sea, que nos responda, que queramos responder con una respuesta afirmativa, significa que vamos a responder de esta manera. Ahí está la respuesta positiva, pues, para todas las personas del singular. Y si vamos a responder de manera negativa, para todas las personas del singular, ahí está la forma de responder. De igual manera, para las personas del plural. ¿Sí? Entonces, dejamos terminado esa parte de esa actividad y nos vamos a una actividad de aprendizaje de vocabulario por medio de una sopa de letras. Entonces, en esta sopa de letras, cuyo tema principal es Ecuador, 6 productos tradicionales de exportación, nosotros tenemos una lectura. Ahí vamos a ver la lectura y aquí tenemos palabras que están escondidas en esa sopa de letras. Son 12 palabras y las vamos a poner aquí, en la columna 0.
Luego las traducimos con la herramienta y la ponemos en la columna 1, columna 1, y ahí las escuchamos y las pronunciamos. Ahora, luego, en base a estas palabras que están aquí en español que hemos encontrado, nosotros vamos a hacer una actividad de completar palabras en oraciones. Ahí están las palabras, las oraciones, son referentes al tema del crucigrama, y nosotros vamos a poner aquí las palabras que se adapten a la situación. Ahí tenemos todas las palabras, todas las oraciones y los espacios en blanco, pues, o vacíos, para que el estudiante ponga la palabra que él considere que se adapte a la situación. Luego los traducimos una vez que terminamos esta parte de la columna 2, la traducimos y ponemos la traducción, o la copiamos también, ¿no? Ponemos la traducción en la columna 3, y ahí las escuchamos y además las pronunciamos. En este tema vamos a hacer 4 oraciones usando el tiempo presente perfecto, formato interrogativo, tal como se explica en el resumen gramatical de la presente ficha. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos al resumen gramatical, que es toda esta parte de aquí, y en base a ese formato nosotros armamos 4 oraciones, ¿sí? Teniendo en cuenta las consideraciones de que no, de poner el orden de cada cosa, ¿sí? Sí, y ciertas reglas, ¿no? Las reglas, como la regla eso de el has para la tercera persona, ¿no? Sí. En este tema, investigar y reflexionar, nosotros vamos a, el tema que vamos a reflexionar es la empatía. Ahora, si no sabemos qué es una empatía, leemos esto. Ya. Cuando hablamos de empatía nos referimos a la capacidad humana de conectarnos emocionalmente con los demás, pudiendo percibir, reconocer y compartir y comprender el sufrimiento, la felicidad o las emociones de la otra persona. Es una reacción natural, inconsciente e inmediata que la gran mayoría de los ecuatorianos debimos cultivar en los últimos tiempos, ¿sí? Debido a los problemas que hemos sufrido. Ahora, ya sabiendo qué es empatía, nosotros vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué razón la pandemia mundial del COVID-19 y sus múltiples consecuencias, ¿no? Hablamos de problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de alimentación, ¿sí? Y sus múltiples consecuencias en la población de nuestro país no ha hecho que la mayoría nos volvamos empáticos, ¿sí? Una vez que nosotros reflexionemos, armamos una oración de máximo 30 palabras y los traducimos al inglés y ponemos cada cosa en su lugar. En este tema de autoevaluación vamos a evaluar la ficha lo aprendido en la ficha por medio de una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de las situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo presente perfecto en su formato interrogativo?